¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos en una de las ciudades más importantes y lujosas de todo Estados Unidos. Sean bienvenidos a Miami. Y Miami, al ser una ciudad tan importante, tiene muchísimas actividades para hacer, pero hoy solo nos vamos a enfocar en tres muy importantes. Y el primer sitio que vamos a visitar, y es donde nos encontramos actualmente, es el Miami Design District. ¿Qué tiene ese sitio para hacerlo tan importante? Bueno, vamos a averiguarlo. Y la verdad nos llevamos más de 10 minutos en este sitio y ya podemos ver tiendas de muchísimo renombre, tiendas como Givenchy, Louis Vuitton, pero además de esto, además que son tiendas muy caras, lo importante es que la arquitectura de todos esos edificios tiene algo diferente, eso es lo bonito de acá. Otra cosita importante a resaltar, las calles están bien bonitas, pero alrededor de la calle usted puede ver carros de mucha gama, mire, un Mercedes, acá atrás mío hay una G-Wagon, acá hay un Lamborghini. O sea, aquí usted puede ver carros de mucha gama. Muchachos, miren, no se ve mucho, pero para la tienda de Rolex hay un reloj de verdad. Y sí da la hora, está todo bonito, qué cool. Miren las callecitas. Y más pasillos. Vamos a seguir. Miren, muchachos, aquí hay un cajero en el medio como de la selva. Todo esto es real. Entonces... Ah, no, esto es de mentira, esto es falso. Y de lo más característico de este sitio no es tanto las tiendas, hay muchísimas tiendas, pero lo más importante acá es la arquitectura tan especial que tiene cada una. Si pueden ver cómo cambia de trasfondo cada tienda, literalmente de un paso a otro estamos en otro sitio. No me diga. Y algo interesante que tiene esta plaza, literalmente en todo el medio de la plaza, es que hay como una pelota gigante. No entiendo la razón, es arte, yo soy muy pobre para entender el arte, pero algo muy curioso es que podemos entrar, entonces podemos como que meternos dentro de la pelota. Entonces vamos a ver cómo es. Miren, muchachos, literalmente ya estamos dentro de la bola y tiene muchísimo eco. ¡Qué loco! Y la verdad yo también me estaba preguntando, ¿a dónde nos está llevando esta bola? Bueno, mire, son unas escaleras y después de las escaleras llegamos como a este parking. Entonces, está curioso, es entretenido. Miren, muchachos, y como todo tiene que ver con arte acá, se supone que nosotros estamos por acá y este es un mapa de encima, o sea, de cómo serían los edificios por arriba. Qué loco, ¿no? Muchachos, no sé si alcanzan a ver, pero un sitio tan bonito y tan lujoso. Y miren las escaleras eléctricas se mueven así. Tengo miedo de que esto se vaya a caer. Tengo miedo. No, hablo en serio, miren, no sé si se alcance a ver, pero están que se caen, no sé, se ve feo. Y actualmente y alrededor de la plaza hay muchísimas sillas como estas. Lo único que cambia es el color. A mi parecer están feas, pero están cómodas. Se la doy. Y esta pequeña estatua, bueno, la verdad que ni tan pequeña, es una de las más icónicas de todo el Miami Design District. Si usted vino y no se sacó la foto, usted ni vino. Y al lado de cada escultura pues está el artista y la historia. Entonces es como estar en un mall muy lujoso y también en una galería. Muchachos, miren, algo curioso es que en esos columpios, si uno se columpia, suena redundante, arriba se van moviendo como unas olitas, no sé, está curioso. Y yo sé que un sitio como estos, como tan exclusivo, con tantas tiendas, tan bonito, pues parece que haya sido así de toda la vida, pero en realidad es que no, hace 30 años este sitio no era ni la mitad de lo que es ahora. Y tan solo en este sitio se llegan a encontrar más de 60 tiendas, la gran mayoría tiendas de muchísimo nombre, muchísima alta gama y uno que otro restaurante. Y es que la verdad, hace 30 años esta parte de la ciudad de Miami no era la gran cosa, de hecho se podría decir que era casi olvidada. Pero un señor llamado Crane Robbins empezó a invertir mucho dinero porque él vio potencial. También invitó a muchísimos inversores, la gente empezó a invertir y ese sitio se convirtió en lo que es ahora, un sitio de lujo. Miren, esta es la tienda de Christian Dior y algo curioso es que miren, a las afueras está todo esto y yo pensé que era falso, pues no, esto es madera real. Tienen que admitir que esto es genial.
Miren, alrededor de la plaza hay muchísimas islitas como esta. Y algo curioso es que traen pececitos, miren. Y hay muchísimas, entonces está bonito. Cosas de gente rica. En este sitio, como es tan fotogénico, tan bonito, incluso viene gente con fotos profesionales, modelos, toda esa vuelta a sacarse fotos acá. Y como no podemos estar aquí todo el día, ya nos tenemos que ir. Pero algo que les quede moraleja. G-Wagon al frente mío y atrás una Porsche. Qué chimba de sitio. Parce, y como un paréntesis, yo no entiendo si es que yo soy muy pobre o es que esta gente tiene demasiado dinero, que probablemente sí, porque usted ve gente aquí saliendo como con muchísimas bolsas, como si no fuera nada. Literalmente vi una señora como con 5 bolsas Versace, Gucci, Balenciaga. ¿Cómo pagan todo eso? Es que esas tiendas son de $2.000, $3.000 para arriba. Yo no entiendo cómo le hacen. Cuando llegué yo estaba contando las G-Wagon, que los Mercedes. Ya perdí la cuenta de cuántos Maseratis, Porsches, de todo lo que he visto. Puro carro de lujo, pura gente de mucha plata. Ey, la plata nunca, la plata. Miren, muchachos, es la primera Cybertruck que veo, qué chimba. Siguen hablando de plata. Y como un consejo, mire, usted puede parquear su carro literalmente al lado de la carretera, pero porque aquí alrededor hay unos QRs. Usted lo escanea con su teléfono y paga como $3.40 la hora, que está súper bien. Porque hay otros parkings que son muy grandes, pero le va a costar $20, mínimo $20, porque son 2 horas cada hora a $10. Entonces, consejo, parqueen uno de estos en la calle, queda mejor, es bonito y queda más barato. Wow. Y ahora de pasar de un sitio tan lujoso, llegamos a un sitio como un poquito más street, como más callejero, más gueto. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ahora nos encontramos en Wynwood Walls. Y lo que tiene curioso este sitio es que usted por todo lado ve el arte como callejero. Incluso mire, desde aquí, desde el piso, se pueden ya ver como cositas, frases, todos los comercios alrededor mío. Mire, aquí a mi lado, todos estos comercios, todos tienen así graffiti y toda esa vuelta. Está muy curioso. Ahora vamos a ir a un museo para que mire más o menos cómo es la vuelta. Miren, muchachos, cómo el arte está presente hasta en los postes. Miren, un poste normal, lleno de cositas, lleno de piedritas. Y lo mejor, esto lo hizo un homeless, esto lo hizo alguien que no tenía ni casa. Y quiero que miren en cuestión de minutos cómo todo cambia. Hace 10 minutos estábamos en un sitio así todo fresón, todo fancy, gente así con muchísimo dinero, carros de lujo, tiendas de lujo. Aquí llegamos y miren, ya aquí está como el gueto, la calle, los grafitis, se nota como ese ambiente como callejero y eso me encanta, me gusta muchísimo más que el otro lado. Este museo al que vamos a entrar es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí artistas de todo el mundo vienen a dejar sus obras y son como en ese arte callejero muy bonito. Hay que pagar $10 por persona, entonces estamos en esa, pero ya van a ver. Este sitio llega a contar con más de 10 galerías y es reconocido mundialmente por todo su arte callejero. Y como un dato curioso, este es uno de los 10 sitios más instagramiables de todo Estados Unidos. ¿Qué se refiere con instagramiable? Que usted aquí se puede tomar muchísimas fotos porque hay muchísimos espacios, muchísimos entornos, muchas pinturas. Entonces, dato curioso, de los 10 más instagramiables. Muchachos, y con el calor de Miami, miren, aquí tiene un ventilador que bota agua, entonces como que a uno lo refresca mucho. Está una chimba. Muchachos, miren, toda esta escultura y toda esta también están hechos de basura. Sí pueden ver, esto es un galón, esto es basura, basura, basura. Y este hombre recicló todo y miren lo que hizo tan bonito. Ay, qué bonito. Este sitio llega a contar con diversas galerías y no todo es afuera. Aquí también adentro hay bastantes cositas, hay tablas, hay diferentes cosas de los artistas y algo que me gusta mucho, que hay aire acondicionado porque allá afuera está haciendo mucho calor. Y en dado caso de que usted quisiera un guía, alguien que le comente la historia de todas estas piezas de arte, toda esta cuestión, pues usted también lo puede conseguir, pero tiene que pagar más dinero. Es algo interesante. La cantidad de arte que se puede encontrar aquí es impresionante y esta estatua es una de las más icónicas. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Entonces cuéntenme ustedes qué les pareció Wynwood Walls, ¿les gustó? A mi parecer es un sitio interesante,
pues cuesta $10, uno va, lo visita y, por ejemplo, yo duré ya 20 minutos, la verdad, 20, media horita, incluso un poquito menos, pero es porque yo no entiendo de arte, o sea, a mí el arte es como que, oh, o sea, bonito y ya, y pues hay muchos, o sea, hay muchas como paredes y muchos murales, pero es como que yo digo, bueno, yo los veo y me quedo ahí un minutico y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Yo no tengo el tiempo como de analizarlo porque no soy un artista. Si usted es un artista, yo creo que este sitio vale muchísimo la pena, pero si usted no es un artista como yo, para conocerlo tal vez está bien, pero para repetirlo, yo no lo haría. Y ahora por último, pero no menos importante, vamos a ir al sitio que más me emociona de todo Miami. Yo diría que es el más famoso de Miami porque la gran mayoría de personas que conozco tienen una foto por allá. Entonces vamos allá. Ahora nosotros estamos esperando aquí el Metromover para llegar a nuestro último destino. Ese es como un trencito chiquito y algo curioso es que es gratis. No les pudimos mostrar ahorita cómo es, pero esa es como la estación del Metromover. Esperaría más, no está fea, pero pues tampoco está como que muy bonita. Miren, ya es como una estación central y vamos a coger el del Metromover para llegar a Brickell, que es como el sitio que les quería mostrar. Y ya estamos llegando al sitio que les quería mostrar. Y el tercer sitio que yo les quería mostrar es el Brickell City Center, uno de los sitios más característicos de todo Miami. Aquí todo el mundo tiene la foto, entonces vamos a ver cómo es. Bueno, y les quería comentar, Brickell City Center es un centro comercial, o sea, es un mall. Yo antes pensaba que era como una calle, porque de hecho Brickell, el nombre Brickell es el centro financiero de Miami. Sin embargo, Brickell City Center es un mall y pues tiene bastantes tienditas, tiene restaurantes, está muy muy bonito. Y aquí quiero llevarlos a un sitio muy icónico. Y aquí en estos grandes edificios, las empresas más grandes del mundo tienen sede. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí se mueve demasiado dinero. Por eso es que Brickell es uno de los centros financieros más importantes de todo el mundo. ¿Usted alguna vez se ha preguntado cómo hacer una escalera de estas eléctricas? Por debajo, mire, así se ve buena y así se ve mala. Como que eso va rodando, creo. Miren, aquí dentro del mismo mall tienen unos peces koi lo más de bonitos, qué lindos, miren eso. Como que no le tienen miedo a los humanos, qué lindos. Miren muchachos, pura tilapia. En esos edificios azules que ven allá y en muchísimos alrededor vive mucha gente. ¿Qué es lo que pasa? Esta zona es muy cotizada y es costosa. ¿Por qué? Primero, porque es muy bonita. Segundo, es muy turística. Y tercero, tiene mucha cercanía con todas las principales avenidas de la ciudad de Miami. Por eso es muy importante y muy cotizada. Pero Brickell no solo es esto, en Brickell vive muchísima gente. Entonces me puse a averiguar cuánto puede costar una renta en Brickell. ¿Por qué? Porque aquí se puede ver muchos financieros, muchos ejecutivos por las grandes compañías que trabajan acá y también muchos estudiantes, porque el Miami-Dade queda aquí muy cerquita. El Miami-Dade es un college muy grande, de los más grandes de Florida. Y en mi investigación llegué a la conclusión de que la renta para un aparta de estudio, sin un cuartico ni nada, le puede empezar desde $2,000, $2,500 y un cuarto de 2 habitaciones, 2 baños, puede empezar desde los $6,000 para arriba. Entonces haga la matemática. Obviamente todo esto es mensual y no hay límite de precio porque entre más arriba usted esté, pues más caro va a ser. Y como un dato curioso, Brickell es una de las zonas que ha presentado un mayor crecimiento en Miami desde los años 2000. En los años 2000 se hizo un censo y en Brickell vivían alrededor de 40,000 personas. En 2010 se volvió a hacer y ya vivían más de 80,000. Pero quiero que usted me diga, ¿qué le pareció la ciudad de Miami? Fue un pequeño tour que les intenté dar, les intenté mostrar la mayoría de cosas, pero la verdad es que es imposible mostrarles toda una ciudad en un pequeño día, entonces ni modo, ¿cierto? Pero a mi opinión personal, Miami es una ciudad que usted no se puede perder. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas cosas. Usted aquí puede ver demasiados lujos, puede ver gente con demasiado dinero, puede ver edificios gigantes, pero también está el hecho de que usted puede ver como ese lado más gueto de Miami, puede ver las calles pintadas, todo ese toque tan artístico, tan juvenil, y eso es algo que a mí me encanta. Si le gustó el video, lo invito a que me deje un comentario, que me dé un like. Recuerden, somos un canal pequeño y todo lo que usted me ayuda aquí se lo va a agradecer demasiado. Espero que les haya gustado el video y chao, chao.